Vamos a resolver otro problema aplicando el principio de conservación de la cantidad de movimiento. El problema dice lo siguiente: una bala de masa de 1.0 gramos se dispara contra un bloque de madera de masa 1.9 kilogramos que descansa sobre una mesa sin fricción, como muestra la figura. La altura de la mesa es de 53.8 centímetros. La bala se incrusta dentro del bloque y el sistema bala-bloque cae a una distancia de 1.46 metros de la base de la mesa. Calcule la velocidad de la bala en metros sobre segundo. Bien, entonces como vemos en el esquema, hay una bala que viene disparada con una determinada velocidad que no se conoce, pega en el bloque, se incrusta y todo el sistema, es decir, bala con bloque, caen a una distancia de 1.46 metros de la base de la mesa. La base de la mesa es acá, en la parte de abajo del suelo, y la distancia hasta acá, donde cae el bloque con la bala incrustada, es de 1.46 metros. Mientras tanto, que de la base del suelo hasta arriba de la mesa, a la altura, es de 53.8 centímetros. Ya sabemos que en ejercicios de las Olimpiadas de la Física hay que convertir siempre las unidades a las unidades del sistema internacional. Es decir, si tenemos longitud en centímetros hay que pasarla a metros, si tenemos gramos hay que pasarlos a kilogramos en masa, y si tenemos, por ejemplo, tiempo en segundos, hay que pasarlo a horas, ¿verdad? Estas son unidades del sistema internacional. Metros, kilogramos, horas, para hablar de las tres magnitudes fundamentales. Pero bien, continuamos con el desarrollo de este problema. Vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces vemos que hay un momento inicial donde la bala tiene una masa y lleva una velocidad inicial. Y tenemos el bloque que tiene su respectiva masa y que tiene también una velocidad inicial, pero en este caso su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, la cantidad de movimiento antes del impacto es 0, porque si multiplicamos la masa del bloque por su velocidad, que es 0, entonces nos va a dar 0. Entonces solo vamos a colocar en la cantidad de movimiento antes, solo vamos a colocar la masa de la bala por la velocidad de la bala. Entonces, recordemos que la cantidad de movimiento de un cuerpo viene dada por P, que significa cantidad de movimiento, y esto es igual a la masa del cuerpo por su velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. Cantidad de movimiento antes, ya decíamos que lo tenemos la masa de la bala por la velocidad de la bala. Y esto va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Entonces, ¿cuál es la cantidad de movimiento después? La bala se incrusta en el bloque y sale en movimiento y cae a una cierta distancia. Entonces, a eso le vamos a llamar masa del sistema. Y va a estar formada por la masa de la bala más la masa del bloque. Y eso multiplicado por la velocidad del sistema. ¿Por qué el sistema? Porque ya va la bala incrustada dentro del bloque. Una vez que tenemos planteada la ecuación, entonces vamos a despejar para la velocidad del sistema en primer lugar. Entonces vemos que la velocidad del sistema va a ser igual a la masa del bloque, a la masa de la bala, perdón, por la velocidad de la bala dividido entre esto que está multiplicando la velocidad del sistema, que es la masa de la bala más la masa del bloque. Luego agregamos o sustituimos datos. Vemos que la masa de la bala es 0.001 kilogramos. ¿Por qué 0.001 kilogramos? Porque convertimos un gramo a kilogramos. Como un kilogramo tiene 1000 gramos, dividimos un gramo entre 1000 y nos va a dar 0.001 multiplicado por la velocidad de la bala, y esto dividido entre la masa de la bala, que ya sabemos que es 0.001 kilogramos, porque hay que convertirlo a kilogramos por lo de las unidades del sistema internacional, más 1.9, que es la masa del bloque, 1.9 kilogramos. Aquí no tenemos que convertir porque ya la unidad de masa nos dice que es de kilogramos.
Luego hacemos esta suma y nos queda 0.001 velocidad de la bala. Aquí no podemos sustituir ningún dato porque desconocemos la velocidad de la bala. Es más, es lo que andamos buscando. Es lo que nos pide el problema, calcular la velocidad de la bala. Siempre hay que fijarse en el problema, qué es lo que nos está pidiendo el problema para no perder la línea, no salirnos de lo que nos está pidiendo el problema. Y nos dice que en metros sobre segundo, unidades del sistema internacional. Entonces nos queda entonces que la velocidad del sistema nos queda que es igual a 0.001 velocidad de la bala dividido entre 1.901, que es la suma de estas dos masas. O si queremos despejar, por ejemplo, para la velocidad de la bala, nos quedaría que la velocidad de la bala es igual a la velocidad del sistema. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, que es 1.901, y lo dividimos entre lo que multiplica la velocidad de la bala, que es 0.001. Cualquiera de estas dos ecuaciones nos va a servir más adelante. Ya vamos a ver. Sabemos que la posición horizontal, o sea, esta distancia que hay desde la base de la mesa hasta donde cayó la bala con el bloque juntos, es una distancia de 1.46 metros. Sabemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, esta distancia la podemos calcular multiplicando la velocidad por el tiempo. En este caso sería la velocidad del sistema. Entonces, nosotros podemos continuar ahora analizando la caída, porque en este problema se conjuntan tres factores: la cantidad de movimiento, la caída libre y también el movimiento rectilíneo uniforme. Por eso es un ejercicio de olimpiada. Sabemos que para calcular la caída, entonces aplicamos la fórmula de la altura. La altura es igual, si tomamos nuestro punto de referencia del suelo, es igual a la altura inicial, que es donde está el bloque, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero nosotros sabemos que si nuestro sistema de referencia está aquí, el sistema masa bloque está a nivel del suelo, por lo tanto la altura es igual a 0. Y esto va a ser igual, siguiendo con la sustitución de datos en la fórmula, la altura inicial que tenemos, que es de 53.8 centímetros, pero como tenemos que pasarlos a metros, entonces nos queda 0.538 metros. Observen que los 53.8 centímetros los convertimos a metros, entonces dividimos esto entre 100 y entonces nos da 0.538 metros menos, la fórmula menos de la ecuación que tenemos aquí, 1/2 de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Luego, como vemos que aquí tenemos un dato, un término con el signo negativo, nos conviene pasar este término con signo negativo al otro lado a sumar. Entonces, 1/2 de 9.8 metros por segundo al cuadrado, t cuadrado, lo pasamos al otro lado con signo positivo. Como aquí hay 0, esto al sumarlo con 0 nos queda esto, ¿verdad? 1/2 de 9.8 metros por segundo al cuadrado, t cuadrado. Y esto es igual, ¿qué nos queda al otro lado del signo igual? Pues solo nos queda 0.538 metros. Porque ya, como les repito, todo este término lo pasamos al otro lado. Esto es despeje. A estas alturas ya ustedes ya tienen que manejar bien los despejes de la fórmula. Lo que queremos calcular aquí es el tiempo que tardó en caer la bala, o sea, la bala con el bloque incrustado, cuánto tiempo tardó en caer, cuánto tiempo tardó en caer el sistema. Entonces, si vamos a calcular para tiempo cuadrado, esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Tiempo cuadrado es igual a 0.583 metros dividido entre 4.9 metros por segundo cuadrado. Hacemos esta división y nos da 0.1189 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, luego, como tenemos aquí cuadrado, sacamos la raíz cuadrada para dejar solo t. T va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.1189 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y esto nos va a dar tiempo igual a 0.34 segundos. Observen que aquí metros se cancela con metro y solo nos quedaba segundos cuadrados. Aquí hay un error al haber colocado estos metros cuadrados. Solo tenían que haber quedado los
segundos cuadrados, pero ya lo identificamos. Metro se cancela con metro, nos queda segundos cuadrados, y si le sacamos la raíz cuadrada solo a segundos cuadrados, entonces nos va a quedar la respuesta en segundos. Ok, hemos entonces descubierto que el tiempo que tarda en caer la masa del sistema es de 0.34 segundos. Ese mismo tiempo que tarda en caer es el tiempo que recorrió esta distancia. Entonces vamos a aplicar la fórmula que vimos al principio, distancia igual a velocidad por tiempo. Lo único que en este caso la velocidad es la velocidad del sistema, porque viene la bala con el bloque incrustado. Entonces, luego despejamos para la velocidad del sistema y nos da que la velocidad del sistema va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Entonces 1.46 metros, que es la distancia que hay desde la base de la mesa hasta donde cayó el sistema, dividido entre 0.34 segundos, que es el tiempo que encontramos en que cayó el sistema o que recorrió esta distancia horizontal, y eso al final nos da 4.29 metros por segundo. Esta es la velocidad del sistema, pero nos están preguntando la velocidad de la bala. Entonces aquí es donde venimos y utilizamos una de estas dos ecuaciones y vemos que la velocidad de la bala, que es la que andamos buscando, la podemos resolver multiplicando la velocidad del sistema por 1.901 dividido entre 0.001, y es lo que hacemos aquí. Aquí tenemos, luego sustituimos datos, la velocidad del sistema que ya le encontramos, que es 4.29 metros por segundo, lo multiplicamos por 1.901, lo dividimos esto entre 0.001 y vemos que la velocidad de la bala es de 8.155.2 metros por segundo. Practiquen este problema porque este es un problema que generalmente lo aplican en las Olimpiadas de la Física a los alumnos del primer nivel, porque relaciona cantidad de movimiento, caída libre y movimiento rectilíneo uniforme. Practiquen ustedes mucho, pueden cambiar datos, pueden cambiar la masa de la bala, la velocidad de la bala, la masa del bloque, la distancia recorrida, la altura de la mesa. Pueden practicar. Entre más practiquen ustedes este tipo de problemas, entonces mayores posibilidades tienen de pasar al segundo nivel. Les recuerdo que también que aquí no solamente puede ser una bala, ¿verdad? Puede ser una flecha, puede ser una bala de cañón, este puede ser otro objeto, esta mesa puede ser una montaña, por ejemplo, y que encima hay otro objeto. Entonces no se vayan ustedes a despistar porque en un problema de las Olimpiadas de la Física les aparezcan otros elementos, pero los principios físicos que se aplican son los mismos. Bueno, esto es todo y muchas gracias.